Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desgranamos los chismes más jugosos y las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirse en una historia que ha estado dando de qué hablar y que, créanme, tiene todos los ingredientes de una telenovela turca: drama, romance y, por supuesto, sorpresas arruinadas. Hoy vamos a hablar de un rumor que ha explotado en las redes sociales y en todos los foros de fans, y se centra en dos nombres que todos ustedes conocen muy bien: Can Yaman y Demet Özdemir. El título ya nos da una pista clara, ¿verdad? ¿Será que nuestro apuesto Can Yaman, conocido por su carisma arrollador, arruinó sin querer o quizás con toda la intención, una sorpresa que Demet Özdemir tenía preparada para su novio? Vamos a desentrañar este misterio y a analizar todos los ángulos. Pero antes de empezar, si aún no son parte de nuestra increíble comunidad, les invito a que le den ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Así formarán parte de esta familia y estarán siempre al día con todo lo que pasa. Ahora, entremos de lleno en materia. La historia gira en torno a un supuesto evento especial, una celebración íntima o quizás un detalle romántico que Demet Özdemir había planeado con mucho cariño para su actual pareja. Los detalles exactos de esta sorpresa aún son un poco difusos, como suele ocurrir en estos casos, pero lo que sí se sabe es que involucraba un gesto muy personal y significativo por parte de Demet. Se rumorea que ella quería sorprender a su novio con algo que lo hiciera sentir especial, algo que demostrara la profundidad de sus sentimientos. Imaginen la escena: luces tenues, música suave, un ambiente íntimo y ella, radiante, lista para entregarle ese detalle que había concebido con tanto amor. Sin embargo, aquí es donde entra en juego nuestro querido Can Yaman, o al menos, eso es lo que sugieren las teorías que circulan. Al parecer, Can Yaman, ya sea por una indiscreción, un comentario desafortunado o quizás una coincidencia fortuita, habría tenido conocimiento de esta sorpresa antes de tiempo. Y aquí es donde se abre el debate y la especulación. ¿Fue un simple error? ¿Una metida de pata sin mala intención? ¿O hay algo más detrás de esta supuesta arruinada? Los fans de ambos artistas están divididos. Por un lado, están aquellos que defienden a Can Yaman argumentando que es un hombre impulsivo pero de buen corazón, y que cualquier revelación habría sido un desliz accidental. Piensan que no tendría motivos para sabotear un momento tan especial para Demet, especialmente considerando la buena relación que ambos artistas han mantenido públicamente desde que trabajaron juntos en Erkencikus. Por otro lado, existen voces que sugieren que Can Yaman podría haber tenido un motivo oculto. Algunos especulan que, dada la intensa química que existía entre él y Demet en pantalla, y los rumores que los rodearon durante las grabaciones de su exitosa serie, tal vez Can todavía sienta algo por Demet. Esta teoría sugiere que, de forma inconsciente o no, podría haber actuado de manera que interfiriera con la felicidad de Demet en su relación actual, quizás por celos o por un deseo de mantener cierta conexión especial con ella. Es importante recalcar que estos son solo especulaciones y rumores de fans, y hasta ahora, no hay ninguna confirmación oficial por parte de los involucrados. Analicemos un poco el contexto. Demet Özdemir, después de su relación con Can Yaman, ha estado más reservada con su vida personal. Sin embargo, su noviazgo actual ha sido objeto de mucho interés mediático, y cualquier detalle que salga a la luz es analizado al milímetro. Una sorpresa cuidadosamente planeada, si fue revelada prematuramente, podría haber afectado la emotividad del momento y la reacción del novio. Imaginen la decepción de no poder disfrutar de ese instante de asombro y alegría pura. Ahora, ¿cómo pudo Can Yaman haber arruinado esta sorpresa? Las teorías son variadas. Una de las más comentadas es que Can, en una conversación casual con amigos o conocidos, pudo haber mencionado algo que dejara entrever la sorpresa. Otra posibilidad es que en un encuentro fortuito con el novio de Demet, Can haya hecho algún comentario que activara las sospechas. También se baraja la hipótesis de que, al enterarse de la sorpresa, Can haya decidido hacer un gesto similar o superior para, de alguna manera, eclipsarla o ser el centro de atención. Esto último, si bien es más dramático, encajaría con la imagen de Can como un personaje que disfruta de los reflectores. Es crucial recordar que en el mundo de las celebridades, la línea entre lo real y lo inventado a menudo se desdibuja. Los medios de comunicación y los fans, ávidos de historias, tienden a exagerar y a crear narrativas a partir de pequeños indicios. Sin embargo, el hecho de que este rumor haya cobrado tanta fuerza
Era que algo pudo haber sucedido, o al menos, que la percepción pública ha interpretado ciertas acciones de Can Yaman como un posible obstáculo para la felicidad de Demet. Desde mi perspectiva, y analizando la trayectoria de ambos artistas, creo que es más probable que cualquier revelación por parte de Can Yaman haya sido un error involuntario. Ambos han expresado públicamente respeto mutuo, y si bien la química en Nerkenthicus fue innegable y cautivó a millones, también es cierto que los actores deben ser profesionales y mantener límites saludables en sus relaciones personales. La presión de los fans y los medios puede llevar a interpretaciones erróneas de sus interacciones. Además, pensemos en la personalidad de Can Yaman. Es un hombre que se caracteriza por ser directo, enérgico y a veces impulsivo. Estas cualidades, que lo hacen tan carismático en pantalla, podrían llevarlo a cometer descuidos en su vida privada sin la intención de causar daño. Si él se enteró de la sorpresa, es posible que haya querido felicitar a Demet por su buen gesto, o incluso hacer un comentario casual que, sin darse cuenta, delató el secreto. Por otro lado, no podemos descartar por completo la posibilidad de un conflicto de intereses, aunque suene un poco a guión de serie. Las dinámicas entre exparejas que han tenido una conexión tan fuerte pueden ser complejas. Sin embargo, basándonos en las declaraciones públicas y en el comportamiento general de ambos, parece más sensato inclinarse hacia la teoría del error. Lo que sí es cierto es que este incidente, real o imaginado, ha puesto de relieve la intensidad del interés que generan Can Yaman y Demet Özdemir, y cómo sus vidas personales son seguidas con lupa por sus seguidores. Cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos, es analizado y reinterpretado constantemente. Es un fenómeno fascinante del estrellato moderno, donde la vida privada de las celebridades se convierte en un espectáculo en sí mismo. En resumen, la pregunta de si Can Yaman arruinó la sorpresa de Demet a su novio sigue abierta al debate. Las especulaciones apuntan a un posible desliz por parte de Can, que podría haber sido un error involuntario o, según algunas teorías más dramáticas, un acto con motivaciones ocultas. Lo que está claro es que este tema ha generado un gran revuelo en las redes sociales y entre los fanáticos, demostrando una vez más el inmenso poder de influencia y la atención mediática que rodean a estas dos grandes estrellas. Hasta que haya una confirmación oficial, solo podemos basarnos en lo que se dice, en lo que se rumorea y en nuestra propia interpretación de los hechos. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos desgranado las teorías, analizado las posibles causas y reflexionado sobre el impacto de este rumor en el mundo del espectáculo. En definitiva, Can Yaman podría haber arruinado, o no, la sorpresa de Demet a su novio, pero lo que sí ha logrado es mantenernos a todos con la intriga. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo y por ser parte de esta comunidad. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir trayéndoles las noticias y los análisis más interesantes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman arruinó la sorpresa? ¿Fue un error o hay algo más detrás? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden regalarme un buen like, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más chismes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.